transmitiendo en vivo, joyas. Vamos a ver que no se lance el mensaje que estamos transmitiendo en vivo. Y listo, ahí está. Ahora sí ya se lanzó el llamado a las joyas para ingresar a la sala. Voy a invitar a Cristian. Sume al encuentro. ¡Hola! Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y vos? Bien, aquí, pleno verano. Muy Aquí en pleno bien. invierno. Sí, me da risa por el cambio de tú con ¿Viste? gorrita, suétercito, y acá en el calor. Integramos calor y frío Así es, y producimos polo, vapor. así es. Eso está muy bueno ahí, elementos alquímicos, ¿ok? Exactamente. Muy bien. ¿Cómo estás, Cristian? Cuéntanos. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente en este espacio que abriste, Ujú. que ya venimos recorriendo hoy en el octavo episodio. Eh, Impresionante. Viste que como decíamos, bueno, el número 8 que a nivel numerológico, muy ligado con todo el tema de la economía. Genial, genial. Y en este episodio número 8, antes de lanzarnos a lo que vamos a estar compartiendo, les platico la dinámica del encuentro a los que nos están viendo. ¿Te parece, Cristian? Adelante, señorita. Súper. Bueno, para los que nos están viendo en su pantalla, tienen hasta abajo un signo de pregunta, cualquier pregunta que deseen realizar, me la envían y si hay tiempo en el encuentro, respondemos y si no, vamos a estar creando, ya lo hemos dicho, vamos a ir respondiendo paso a pasito, vamos Las a ir cápsulas respondiendo. con las respuestas. Así es, así que tranquilos, hay respuesta para todo, vamos acomodándolo paso a pasito. Ahora, el día de hoy tenemos una dinámica que nos propusiste, Cristian, en el episodio anterior, Uh-huh. y fue que lanzaste para ver quién resonaba con tu apuesta, de que nos enviaran que nos enviaran dos respuestas a dos preguntas, y a través de un caso real, práctico, de las personas que están interesadas en acompañarnos, desde ese caso real y desde esas respuestas que nos enviaran, compartir tips, herramientas de economía consciente, entendiendo que estamos en el marco de un episodio de 30 minutos aproximadamente, que bueno, eso ya hay que considerarlo, no es que se va a dar todo un desarrollo que se puede generar a lo mejor en un espacio personal. Eso lo haremos cuando hagamos los talleres Exactamente. presenciales. Exactamente, ese ya feedback profundo y a detalle lo vamos a ir generando en otro espacio que estamos creando también. Así que, bueno, Bien, Cristian, siempre con la apuesta de generar un feedback, ¿sí? Que haya una integración entre quienes tienen la amabilidad de estar acompañándonos y nosotros desde este espacio. claro que sí, así es. Pues sí. Entonces recuerdo, para los que a lo mejor no conectaron con el episodio número 7 o los que no recuerdan, para no caer en su posición, que ya saben cuáles son esas dos preguntas, las voy a decir. Una pregunta fue, aquí las tengo. Yo, antes, mientras buscar la pregunta, recordar que Dime. esas dos preguntas que hicimos es lo que empiezan a marcar la diferencia entre una economía tradicional y una economía consciente. En la economía tradicional, bueno, vos estás ahí y pasan cosas, o te pasan cosas. En la economía consciente a lo que apostamos es a que te involucres y que entiendas que vos sos el responsable de lo que producís.
Y cuando lo que producís no es exactamente lo que querés, estas preguntitas te empiezan a dar la pauta de entender desde dónde lo producís, aunque hoy en día lo desconozcas, ¿sí? Si esa realidad que vos decís querer es diferente a la que estás viviendo en el día a día, ¿sí? El principal punto de diferencia es empezar a que vos te involucres, ¿sí? Es lograr el pasaje de ser un espectador y a ver qué te pasa, a ser un protagonista y generar qué es lo que querés que suceda. Y como estamos acostumbrados a hacer cosas y a no planificarlas, ¿sí? Estas dos preguntitas son la base de lo que es una planificación si vos querés desarrollar un proyecto, ¿sí? O querés hacer un giro en tu proyecto o ya directamente mejorar tu negocio. Muy bien. Genial. Pues sí. Es ese Pues puente, esas preguntas, y ahora voy a platicarles, a decirles cuáles son esas dos preguntas que generan ese primer pasaje o ese primer puente a crear, a ser creadores cada una de nuestra propia economía consciente. Hay la pregunta número 1, ¿a qué problema tengo que dar respuesta? Y la pregunta número 2, ¿qué deseo crear? ¿Qué quiero? bien, permíteme un segundito ¿Sí? aclarar el marco también de esas preguntas. Sí. Una es, como decía antes, nosotros cuando estamos frente a una problemática, ¿sí? O lo que entendemos como un problema, la tendencia más natural es a ponernos a hacer cosas. Uh-huh. Y lo que nunca nos tomamos el tiempo es en diagnosticar cuál es el problema y por lo tanto que las acciones que luego conllevemos a través de una planificación sean efectivas en función de cuál es realmente la problemática, ¿sí? Ese es el objetivo de esa primera pregunta. Y la segunda es una pregunta que parece de lo más simple, decir, ¿qué es lo que quiero? Y como ya lo hemos visto a través de distintas experiencias, cuando a alguien le preguntas lo que querés y lo tiene que verbalizar, porque una cosa es que lo tengas en tu cabeza, donde tenés una idea de lo que querés. Cuando lo tenés que poner en palabras, empezás a descubrir que definir con palabras, con claridad, qué es lo que querés, es algo que es mucho más difícil de lo que pensabas, sobre todo porque empezás a decir, querer definir lo que querés por la vía de lo que no querés, y lo que no querés define lo que no querés, no lo que querés, y dos, porque te das cuenta que empezás a decir cosas que te das cuenta que era una idea vaga de lo que realmente querés. Y como venimos viendo a través de que nuestra realidad la construimos desde un relato, y ese relato interno, en nuestro mundo simbólico, lo podemos descubrir, nuestro relato interno, cuando hablamos de ese relato y podemos tomar contacto con nuestro mundo simbólico, es que podemos a través de esta pregunta de qué es lo que quiero, descubrir que quizás cuando definís qué es lo que querés, es realmente lo que te estás encontrando en tu cotidianidad. Lo que pasa es que no lo estás escuchando porque tu idea sobre lo que querés se antepone a lo que vos decís que querés. Y porque hay una suposición de que lo que vos decís que querés es una cosa y a lo mejor lo que estás diciendo, lo que estás dejando dicho con tus palabras es otra. Típicos casos de tengo problemas de dinero, tengo problemas de salud, ¿sí? O sea, como digo, si vos el genio de la lámpara se te presenta y te dice cuál es tu deseo, y vos le decís que tenés problemas de dinero, el genio como solución, ya que no interpreta sino que ejecuta, si vos le decís que tenés problemas de dinero, como solución te va a quitar el dinero que tengas. Porque no es lo mismo tener problemas de dinero que de falta de dinero. Como no es lo mismo tener problemas de salud que querer encontrar o hallar o dirigirte o curarte. O problemas o porque estés enfermo. No es lo mismo. Lo que decimos es lo que creamos. La dificultad radica en que no estamos acostumbrados a escuchar lo que decimos, sino que imaginamos, en vez de poner en palabras y escuchar. Pues sí. Es así. Pues sí, es así. Es así. Hoy lo simplificamos con el pues, es así.
Bueno, eso sí, es que así de simple, claro. Y cuando andamos queriendo encontrar culpables de otro y nos empezamos a al menos a hacer la apuesta de escucharnos, te das cuenta que de una forma tal vez inconsciente somos creadores de lo que estamos experimentando. Así es. Siempre es mucho más fácil que la culpa o la responsabilidad la tenga el otro Ujú, que asumir vos tu involucración frente a un tema. ujú. Y Así no hay es. que olvidar, no hay que olvidar esa frase tan importante que es que eh, cuando vos acusás a alguien o cuando vos culpás a alguien o responsabilizás a alguien, eso que estás diciendo habla más de vos que de a quien acusás o a quien responsabilizás o a quien este, querés cargarle la situación de un evento. Como en iniciación lo dice un dicho, el dedo que señala afuera tiene tres dedos que señalan hacia adentro. Esa parte no hay que olvidarla, sobre todo para quienes decimos estar en iniciación. Tal cual. Así es. Así es, Cristian. Bueno, muy bien. Continuamos entonces, si te parece, porque Adelante. entonces va a ser muy interesante que los que nos están acompañando, y yo los invito a que escuchen el relato. Ay, antes de lanzarme a platicarles el relato, quiero agradecer porque entiendo que no nos va a dar tiempo en este episodio de contar los casos que recibimos, porque son varios, pero sí quiero agradecer a las personas que me lo envían. Entonces voy a nombrar sus nombres y después me lanzo a platicarles A la el pileta, relato. a la piscina. Sí. Hace calor. Ah, bueno, que es mi broche de oro después de concluir este episodio, me lanzo a la piscina. Eso sí. Lindo. Ajá. Así es. Bueno, quiero agradecer a Patricia, a Miriam, a Fernando, a Joandy y a Alice que enviaron su caso y respondieron a las dos Muy bien, preguntas. muy bien. Así que Bueno, las en iremos esta, respondiendo en la medida de los tiempos, así que no se preocupen si hoy no son respondidos ok, o reciben un feedback de lo que hayan abierto. Igual dentro de toda la dinámica de lo que vamos a ir recorriendo vamos a hacer distintos feedback, ¿sí? Hoy es este. Más adelante, cuando quizás veamos alguna otra herramienta, ¿sí? Abrimos nuevamente la oportunidad del feedback y ahí habrá nuevamente un espacio para trabajar el tema desde la práctica. genial. Entonces, los casos están en archivo para irlos recorriendo y que nos acompañen episodio a episodio Así y, es. eh, y lo vamos a ir platicando Perfecto. en el camino. Muy bien, te voy a platicar entonces ahora, Cristian. Yo no le he leído esto a Cristian, lo vamos a hacer así en vivo, Sin filtro. sin filtro, así es. Y este caso nos lo envía Patricia. Te voy a leer el caso y luego su apuesta Perfecto. de Perfecto. de las dos respuestas. Muy bien. Dice Patricia, hace 43 años atrás comencé a trabajar con el Estado de mi país. Por 18 años, hoy en mi día tengo 61 años. Esto generó un bono pensional que solo pude reclamar el año pasado a la edad de 60 años. Otorgué un poder a mi sobrino, el cual tomó $12,000 sin decirme nada. Ah, qué lindo sobrino. El sobrino de Pato Donald. Ah, Ok. Yo, a ver, no es que me ría del caso, aclaro, no, pero no. yo me emociono mucho de estar compartiendo, entonces, Es que además una cosita aprovecho para ubicarle a todos, inclusive a ujú, Patricia, que seguramente quizás nos está acompañando. sí, Una herramienta fundamental es el humor y sí, aprendernos a tener humor también en las situaciones que nos suceden. ¿Sí? El humor es la cura por excelencia. así es. Sí, yo me emociono al estar compartiendo, entonces me río, pero no me río del caso, me río porque No estoy de la feliz. persona, no es una burla a la Sí, persona, no, sino que es fundamental aprendernos a reírnos de nosotros mismos, que es aprender a reírnos de nuestro yo. así ¿Sí? es. Genial. Aclarado el punto, seguimos adelante. Muy bien.
Cuando comencé a trabajar tenía 18 años, platica Patricia. Situaciones y luego nos comparte, ese es el caso actual que tiene. Pero nos platica después que ha encontrado en su historia casos similares, en los que le han sucedido cuestiones similares. Te los leo. Situaciones que he vivenciado anteriormente es que me casé a los 24 años, tuve un hijo y compré una casa y recibí mucho maltrato físico, psicológico, a tal punto que tomé la decisión de dejarlo todo. Con mi esfuerzo había comprado una casa que remodelé y pagué completa. El hombre se quedó con todo y como a los 10 años de estar en Estados Unidos, que lleva 22 años viviendo en Estados Unidos, me dio $5,000. Aquí en este país me casé tenía hasta 3 trabajos y compré un apartamento con mi pareja. Mi hijo vivía conmigo. Estábamos él y yo en armonía, pero ciertas cosas de mi hijo lo molestaban. Y un día me dijo que mi hijo se tenía que ir. Y yo, para no echar a mi hijo, decidí irme yo. Él se quedó con todo, él había dado la cuota inicial del apartamento y se pagaban $1,165 mensuales, de los cuales yo daba 1,000. Él pagaba los servicios y la comida. Cuando me divorcié, le dejé todo. La juez me preguntó si yo estaba amenazada, que porque esta actitud, y le dije que yo quería que el banco me sacara del título, cosa que jamás logré. El tipio vivió 5 años sin pagar, mi crédito se desplomó y quedé como si volviera a empezar. Hoy, 13 años después, surge este evento, el de mi pensión. Y entonces cuando Patricia hace su apuesta para responder a qué problema tiene que dar respuesta, dice, el problema que identifico es que soy dejada y no valoro mi esfuerzo. Y su deseo, ¿qué desea crear? Dice, tener para comprarme un lote frente al mar que ya esté construido o hacerlo yo. Bien. Bueno, primero primero que todo, gracias a Patricia, no solo por compartir su experiencia, sino más por abrirse a compartir determinadas cuestiones personales, que eso siempre es un buen punto, porque cuando no contamos lo que nos sucede, lo estamos defendiendo. Defendemos aquello que nos sucede. Hablarlo siempre es el primer paso de liberarnos de aquello que nos sucede. Eso en primer lugar. Segundo, este caso como tal, y aprovecho para nombrarlo también, no sé los demás casos, más que de economía consciente, es un conflicto personal que ella tiene, que sería para trabajar en espacios de análisis. Con gusto, Patricia, si querés hacerlo, me contactás. Pero digo, más que un caso de economía consciente, es un caso personal que a ella le sucede, ¿sí? O sea, cuando hablamos de economía consciente, nosotros nos referimos a el desarrollo de un proyecto, el desarrollo de tu economía cotidiana, o el mejorar tu situación ya con tu negocio actual, o el cambiar de trabajar en relación de dependencia a siendo vos autónomo, bueno, etcétera, ¿sí? Esto es más un caso, digamos, ¿no? Un caso de análisis. Pero bueno, ya que Patricia tuvo esa amabilidad de compartirnos, bueno, sí voy a nombrar algunas cosas, ¿sí? Y es, primero que lo que ella está haciendo es al contar, como, bueno, ver cuál es el problema actual, pero encontrar en su historia dónde hubo situaciones similares, eso es una herramienta que se llama encontrar lo idéntico en lo diferente, en situaciones diferentes, que es lo que te permite atravesar las formas en distintas situaciones y encontrar estructuralmente cuando algo se te ha transformado en un problema, ¿sí? Es una herramienta muy útil si vos querés encontrar un patrón repetitivo en tu vida, que se expresa a través de tus conductas, de tus acciones, de tus hábitos, pero que tiene un contenido simbólico inconsciente que es el que lo lleva adelante, digamos, ¿sí? Entonces, si viéramos cuál es ese patrón, vuelvo a decir, está claro que algo sucede que ella
genera un valor que después viene otro, según su relato, y se lo quita, ¿sí? O sea, trabaja para el otro, ¿sí? Entonces, e inclusive la situación más reciente del bono, ¿sí? Es muy similar. Cosa que inclusive yo preguntaría, bueno, aparte, ¿no? Que tenía un permiso para tomar el bono, para hacerlo, cómo fue que accedió a eso. Pero lo que sí está claro es que hay algo en donde puede tener, puede construir, puede lograrlo, pero lo que no puede es sostenerlo, ¿sí? O sea, tiene que venir otro y tomarlo. Eso como primer patrón. Entonces ahí es donde empiezan a aplicar las preguntas que decíamos conscientes, y es decir, ok, si lo que estoy empezando a ver es que el patrón repetitivo es que construyo, pero después otro se queda con el valor de lo que yo construyo, ahí es donde empiezan las preguntas del mito familiar, del clan, de los dichos, ¿sí? De qué representan los personajes, qué pasó con mi historia, con mi mamá, con mi papá, con la relación mía para con ellos, encontrar a nivel de historia dónde está dado eso, ¿sí? Eh, claro que está un tema a nivel de desvalorización de parte de ella, de no darle valor, pero hay un tema también de como de abandono, ¿sí? De que el otro termina siendo una prioridad, ¿m? Pero vuelvo a decir, es un marco muy general de lo que estoy diciendo en Claro. función de cuando yo digo no conozco a la persona. Cuando yo digo no conozco a la persona, no es que no le conozco la cara o el nombre, es no conozco su discurso. Entonces, Ujú. al no conocer su discurso, no hay manera de profundizar a ver en su historia dónde está arraigado. O sea, que pueda entender cuál es su relato personal que luego se manifiesta de esas maneras, ¿sí? Y después, por otro lado, cuando habla de lo que quiere, ¿no? Que habla de un lote frente a la playa, ya construido, etcétera, bueno, primero que si es un lote, no está construido, porque un lote y una casa construida son cosas distintas. Vos que sos Ujú. arquitecta quizás lo puedes identificar. Sí. Entonces, conseguirse un lote con una casa construida es ya comprar la casa, pero en realidad, eso que ella dice que ya lo ha tenido. Lo que tendría que entender es crear un plan no solamente para tenerlo, sino para sostenerlo, y que no sea trabajo para otros. O sea, que todo su trabajo después venga alguien y se lo lleve, ¿no? O sea, tipo Ujú. ave de rapiña, ¿no? Que ella genera toda la situación y después el otro va y se queda con lo que supuestamente, digo, en esta situación marca como que es de ella, ¿sí? Ujú. Pero bueno, esto voy a decir como casos generales en función de esto que, con estos poquitos datos que la persona está ubicando y mencionando esto que decía que no es un caso para trabajar dentro del marco de un proyecto, que es lo que las herramientas que estamos viendo de Ujú. economía consciente, pero sí es un caso personal que muestra cómo aprender a encontrar lo idéntico en lo diferente de nuestro relato y cómo se expresa. Así que Patricia, si gustás, me contactás a mí, o bueno, la contactás a Sofía, que también ella Ujú. tiene con los servicios que brinda las herramientas idóneas con cuales ayudarte. Ujú. Así es. Sí, muchísimas gracias, Cristian. Tengo que platicarte algo, que los Sí, casos que recibí más venían orientados a casos personales. hacia casos personales. Bien, bueno, genial, vuelvo a ubicarlo. También va de la mano de lo que venimos recorriendo, porque iniciamos toda esta saga, que hoy estamos en el capítulo 8, Claro. con entender que en nosotros hay un relato que nos habita, que no conocemos, pero es desde ese relato de donde creamos nuestra realidad. Entonces, bueno, empezar a conocer ese relato también es parte de lo que venimos recorriendo, aunque no Sí. sea puntualmente el tema de... Porque igual estas preguntas también aplican a un caso personal. Cuando vos querés descubrir qué te pasa, también son dos preguntas que te ayudan a entender qué te está sucediendo. No es que solo se limita si querés armar un proyecto. ¿Sí? Si vos Claro. querés entender qué pasa en tu vida ante un problema, también esas preguntas son de utilidad Ujú. y te orientan. Claro. Así es. Bueno, ¿hacemos otra? Va, claro. Ya que estamos, Pues ya que estamos. ya que estamos en el baile, bailemos. Claro. A ver, dame un segundo. Sí. Sí te menciono que en general han sido más dirigidos a casos personales los que recibí. Bueno,
O había algunos casos que no estaba, o sea, no respondían a las Ok, preguntas. ok. Ahora vamos a encontrar aquí. Ok. Tu, tu, tu. Te digo, por ejemplo, el caso de Alice que nos platica, dice, ¿qué problema? Ella pone una pregunta. ¿Qué problema quiero solucionar? Ajá. Dice ella hace esa pregunta y dice, número 1, terminar con deudas que obviamente no son de las llamadas buenas y terminar con el loop de abundancia-escasez. ¿Qué es lo que quiero? Estabilidad en abundancia de dinero. Quiero tener dinero todo el tiempo para poder pagar y adquirir las cosas que quiero día a día sin que se agote. Bueno, vamos por pasito porque son como varias cuestiones. Te voy a pedir, léeme por favor otra vez como la primera partecita, ¿no? Hasta, vamos, porque habla de un tema de loop, antes menciona algo, léeme la primera parte hasta antes del loop, que Ok, es esto de, escribe ella. ¿Qué sí, qué problema problema, quiero solucionar? algo de las deudas buenas, dice, no sé, algo Y así. dice, número 1, terminar con deudas que obviamente no son de las llamadas buenas. Y pone así Bien, unos. a que vamos por esa primera, bueno, bien. Uh -huh. Primero, bueno, no sé a qué ella se refiere con deudas buenas y por lo tanto, por descarte, que haya deudas malas, digamos, ¿sí? Sí. En el universo no existe lo bueno o lo malo, ni lo lindo ni lo feo. En el universo existe lo armónico y lo desarmónico y en función de uno mismo, ¿sí? Uh La -huh. lluvia que digamos, refresca el campo luego una sequía es la misma que quizás en la ciudad genera inundación. No es ni buena ni mala, es armónica o Claro. desarmónica de acuerdo a un contexto. ¿Sí? Lo mismo sucede con todo. Bien, ahora, el punto fundamental entender que para terminar con las deudas, como lo ubica ella, ¿sí? Todo el tiempo tienes que estar generando deudas. O sea, esas son las partecitas, donde digo, de que hay que aprender a escucharnos. Para Uh -huh. terminar con las deudas, tenés que estar tomando deuda. No hay manera alguna de tomar, de terminar una deuda o terminar deudas si no las tomás primero, ¿sí? Y eso en sí mismo es un loop. O sea, es como decir, son esas jugarretas que nos hace nuestro yo, que se expresan a través de lo que decimos cuando nos damos la oportunidad de ponerlo en palabras, y en donde descubrimos eso, digamos, ¿no? Es como esas frases, o esos dichos, ¿no? Subir arriba, bien. Para subir arriba tenés que subir, bien. Para terminar con las deudas tenés que tener deudas. Si no, no hay manera. ¿Sí? Uh -huh. Pagar, distinto es pagar, es, como hay otras vías. Ahí es terminar con las deudas. Entonces tenés que controlarlas todo el tiempo. Esa es Así la sí. primera lógica. Uh Después -huh. habla, ajá, ahora después habla del loop. Sí. Dice, número 2, dentro del problema que quieres solucionar. Terminar con el loop abundancia-escasez. Bien, abundancia, escasez, ¿de qué? De agua en el bidón, de jabón en la ducha, claro. ¿Por qué lo digo así? Por esto que hablábamos también en otros, también hoy, de que una cosa es la idea que yo tengo en mi cabeza y otra cosa es cuando lo nombro. El universo, el genio de la lámpara, toma como válido lo que digo, no lo que completo con mi imaginación. Yo eso lo mencionaba, que en nuestra cabecita hay toda una serie de imágenes que ni siquiera percibimos cuando hablamos, pero que completan lo que decimos. Por ejemplo, en el caso de ella, habla del loop de escasez y abundancia, pero en su cabeza hay alguna imagen, aunque no la vea, porque es como muy automatizado el proceso, en donde hace la referencia de lo que esa frase de lo que quise decir es, ¿sí? Bien, Uh -huh. nosotros constantemente estamos, digamos, alimentando nuestro discurso con imágenes y por eso no lo decimos. Eso, por ejemplo, es uno de los puntos a entender por qué no se produce el diálogo con el otro y si se generan problemas. Porque es eso, pasame el coso del cosito. ¿Qué coso? Ese coso. En mi cabeza, ese coso tiene una imagen asociada que yo la conozco.
pero el otro no tiene acceso a la imagen que yo tengo en la cabeza del coso. Sí tiene acceso a lo que yo le diga. Claro. Entonces después, para vos el coso era, no sé, el vaso, para el otro el coso era un tenedor, y después viene la discusión de, ¿ves que nunca me entendés? Bien, Claro. así funciona esto. Entonces, ciclo de escasez, loop de escasez y abundancia. ¿De qué? Y segundo, eso que ella percibe como ciclo de escasez y abundancia seguramente está muy ligado a lo que acabamos de decir antes, que para terminar con las deudas hay que generarlas. Entonces va a estar en un ciclo constantemente de tener y no tener, de tener y no tener, para poder darle categoría de verdad a esa frase de terminar con las deudas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y a ver, algo que, Sí. lo importante de todo este ejercicio, porque esto es un Mm. ejercicio que estamos creando en vivo, es no sentirse mal por haber escrito o no expresado en las palabras. Al contrario, este es un beneficio porque por primera vez o estás escuchándote, estás teniendo un feedback de Cristian, en cómo en estos pequeños detalles vamos creando nuestra realidad. Los detalles está Dios. En los detalles está Dios. Y también el diablo. Y también, Entonces hay que atender los detalles, ¿sí? claro. En este caso los detalles son eso, escuchar lo que el otro dice, no lo que quiere decir, lo que está diciendo o lo que yo interprete de lo que el otro dice. ¿Sí? Sí. Entonces, obviamente, a veces está muy castigado el tema de, uy, te equivocaste, uy, qué mal. No, no, no. O sea, si vos realmente querés hacer tu proceso de transformación personal, tenés que soportar el equivocarte, soportar el fallar, soportar que el otro de repente a través de un aporte te diga, mira, estás haciendo o diciendo tal cosa, porque todo eso es lo que te va a dar la maduración, va a generar en vos la maduración a nivel de tu psiquis para realmente entender y dar respuesta. Bien, estábamos Bien, ahí entonces con la parte, después sigue, o sea, después del look síguele. Ajá, sí. Entonces ahora escribe la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Y entonces responde, estabilidad en abundancia de dinero. Quiero bien, tener, alto, ok, ya empecemos por ahí. Estabilidad en abundancia de dinero. Bien, un peso, un dólar, eso es estabilidad en abundancia de dinero si no está referenciado. Lo mismo, hay una idea detrás de lo que representa para mí abundancia en dinero. Hay un número en mi cabeza en algún lado. $1.000, $10.000, $50, $8.000, no importa, pero en mi cabeza hay un número que acompaña esas palabras, pero que no está siendo dicho. Y el genio, vuelvo a decir, escucha, no te lee los pensamientos. El genio no es telepata, es genio, pero no es telepata. Entonces no te lee la mente. Tiene una oreja muy grande, pero no ejerce telepatía. Entonces te escucha. Y abundante, o sea, encontrar este equilibrio, como dice, ¿no? Esta cuestión en la abundancia, puede ser un peso. Esa estabilidad puede ser siempre tener un peso. Entonces siempre está estable. Siempre tener un dólar, porque siempre está estable. O sea, hablábamos de que la economía, entre otras cuestiones, es un circulante. De por sí no puede ser estable, tiene que ser circulante, no estable. El tema es descubrir también que cuando hablamos de circulantes, hacerla circular y que cada vez crezca más tu economía, que es distinto, claro, pero no estable. Bien, sí. y después, ¿y cómo sigue ahí después la frase? Dice, quiero tener dinero todo el tiempo para poder pagar y adquirir las cosas que quiero día a día sin que se agote. Bien, bueno, vamos a aclarar, el dinero no es como la llave de agua que la abrís y brota, digamos, ¿no? Como para tener todo el tiempo. Y volvemos a lo mismo, o sea, no hay cantidades, Claro. no hay referencia de cantidades, ¿sí? Hay una cuestión imaginaria detrás de eso, pero no está dicho. Entonces, si partimos de la base de lo que al principio fue dicho, en cuanto a esta cosa de lo que decíamos del ciclo que se le va a abrir a través de las deudas, porque lo que quiere es tal cuestión que implica seguir sosteniéndolas, todo lo otro en realidad, inclusive lo que quiere, no es más que un reflejo, ¿sí? De eso.
bueno, podríamos seguir abriendo el campo, pero bueno, como dijimos, estamos viendo cuestiones generales, ¿sí? Sí. Que de entrada te muestre, que le ayuden a la persona que está haciendo el feedback, que le empiecen a mostrar que hay una perspectiva diferente frente al tema y que hay una Ujú. posibilidad de que empiece a entender de a poquito que el problema que se está encontrando no está donde cree que está. Su problema no está en la abundancia, en la carencia, en la tenencia, su problema está en otro lugar. Ese es el que uno tiene que aprender a descubrir, porque el problema está en el relato. Ahí está escondido y hay que darle luz, ¿sí? Pero el problema nunca está donde creemos. Se manifiesta a veces en un lugar, pero nunca es el problema. Por eso es tan importante diagnosticarlo, ¿sí? En este caso vemos que el problema no está por si tiene o no tiene, sino porque hay algo en ella que todo el tiempo va a estar generando deudas para terminarlas. Para terminar. Generar para terminar, generar para terminar. El problema tiene que ver con eso, con no poner un corte a una situación y cerrar un ciclo. No es lo mismo terminar algo que cerrar un ciclo. Hay unas diferencias enormes. Eso lo hablaremos en otro momento cuando hablemos del tema de lo que son cierres de ciclos. Ok, Bien, genial. ¿te parece Bien, si con estos dos casos como para hoy, sí, este, claro, sí? Y ya estamos. a los que nos hayan escrito y no hemos abordado hoy su tema, está capítulo 9 de la saga, 10, 11 y bueno, Así es. ¿te parece? Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Em, Nos encontramos entonces en próximos capítulos de Joyas de Iniciación. El próximo viernes a la misma batidora por el mismo noticanal. Así es. Mil gracias, Cristian. Bonito fin de semana. Igualmente para todos y muchísimas, muchísimas gracias. Bye, nos vemos.